debate. Entonces, para definir cultura, me baso en dos teóricos, Raymond Williams y Edmund Todd, los cuales definen la cultura como el conjunto de prácticas materiales que constituyen significados, valores y subjetividades. Un sistema de significación mediante el cual se comunica, reproduce, experimenta y explora un orden social. Es decir, acá la cultura es entendida a través de las prácticas cotidianas, a los modos de hacer de las personas, a las formas de habitar, de consumir, de usar los espacios públicos, privados, de moverse, de hacer las cosas, etc. Traer fuera de la cultura como algo arriba, lo que llaman gente culta, sino desde esa plataforma que me aproxima a la cultura para un análisis cultural. Por lo cual, esto nos lleva a reflexionar sobre la relación con los espacios, en cómo estos están construidos por medio de significados culturales a través de la experiencia de las personas, de sus memorias y deseos. Pero aclaro que esta aproximación desde la cultura, entendida desde esta perspectiva, nos aleja de entender esta como algo estático, homogéneo, sino que por el contrario, comprender la cultura en medio de procesos de transformación e innovación, en medio de residuos y emergencias. Williams utiliza este concepto de residuos y emergencias también para compensar el tiempo. No tenemos que conservar el pasado, sino que una cultura está compuesta pues, por cosas del pasado que se han heredado, que viven en las prácticas cotidianas y pues por todos los procesos de emergencia que están surgiendo. Entonces, como esta división entre el pasado, el presente y el futuro no es lineal, sino ahí están mezclados. Esto nos lleva a entender desde la complejidad, fuera de caer en romanticismos peligrosos que puedan impedir una mirada crítica. Entonces, precisamente el alejarnos de la cultura como algo que hay que conservar, que no se mueva, que no se cambie. No es eso, sino es ver que la cultura siempre está en constante transformación y que igual hay perduran y persisten las cosas que son, pues claro, es como mediar entre esos procesos de lo que permanece y lo que está cambiando. Que igual no hay reglas, sino pues es la complejidad precisamente de la cultura. Por ejemplo, hablando de los procesos de transformación en relación con el espacio, pues acá en este maní, tenemos que pensar en estas prácticas culturales que aún permanecen y también en las que están en proceso de cambio, al igual que sus ambigüedades. Por ejemplo, las relaciones con los espacios privados y públicos, las relaciones entre vecinos, los nuevos colectivos de jóvenes culturales, viejas y nuevas formas de consumo, los desplazamientos de algunos habitantes del barrio y la llegada de nuevas personas, entre muchas otras más. Esto, cuando hablo precisamente de pensar desde la ambigüedad, no pensar en blanco y negro, y pues creo que una persona como esto pues nos permite pensar en estos grises y en esas complejidades que no son los malos, los buenos, sino que hay sobre la mesa, que es lo que está sucediendo y desde ahí pensar pues las posibles intervenciones y complejidades de esto. Pues digamos, una perspectiva cultural, muchas veces en un caso como esto es pensado desde el patrimonio material. Esto fue un término pues que una historia nace de la UNESCO, pero va porque dice, bueno, conservar el patrimonio arquitectónico de la humanidad. Se da más como a nivel de, bueno, las casas, lo que pues, digamos, lo que hemos venido hablando, pero cuando surge este término del patrimonio cultural y material de la humanidad, es también pensar entonces cómo se conservan las prácticas culturales, los modos de la gente. Entonces, esto es un material, pero que hace parte del patrimonio. Entonces voy a detenerme voy a leer qué se está entendiendo, pues cómo se define el patrimonio material, y pues qué es lo que permite conservar. Igual también este término de conservar creo que no se puede entender. Se tiene que entender en medio también de la problemática de conservar qué, quienes quieren conservar qué, y ahí pues, da pie a las complejidades que existen. Pues bueno, voy a leer qué se entiende por patrimonio material. Según la Convención de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural y material, también llamado patrimonio vivente, es la raíz de nuestra diversidad
cultural y su mantenimiento es una garantía para la continuación de la creatividad. Se define de esta manera: patrimonio cultural, su material significa las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismos que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural. Este patrimonio cultural y material, transmitido de generación a generación, es constantemente recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, y les proporciona un sentido de identidad y continuidad, promoviendo de este modo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. Para los fines de esta convención, la consideración se concederá únicamente al patrimonio cultural y material en tanto sea compatible con los vigentes instrumentos humanos de derecho, así como con los requerimientos de mutuo respeto entre comunidades, grupos, individuos y a un desarrollo sostenible. Aunque esta aproximación hacia el patrimonio cultural y material es clave para acercarnos a pensar en casos como el de Getsemaní, también considero pertinente entenderlo desde una perspectiva crítica, fuera de los deseos de conservación y más bien pensado en medio de procesos de transformaciones y emergencias culturales. Para esto es fundamental entender las coyunturas de un espacio como Getsemaní, es decir, los diferentes actores, las prácticas emergentes y aquellas pasadas que perduran, los diferentes deseos de transformación y a la vez de conservación, las relaciones de poder que giran alrededor de este espacio y las diferentes prácticas de resistencia, es decir, los diferentes campos de la experiencia y los diferentes horizontes de expectativa. Esto nos lleva a acercarnos a la memoria, no como algo del pasado que se tiene que conservar, sino por el contrario, una memoria que tiene que ver con el presente y el devenir, una memoria que crea la conciencia histórica y las formas sociales de conocimiento. Así, historia, conocimiento, afectos y sentidos están incorporados en la cultura material, en los lugares, sustancias y personas. Claramente, estas incorporaciones están siempre en medio de contingencias que las hacen siempre estar en procesos de transformación, y es desde ahí que la memoria cultural es contingente a las condiciones